Por lo tanto, sí. Ya ahí pueden indagar nuevamente sobre las líneas de campo y qué relación tienen con el signo de las cargas y las distintas distribuciones de carga. Ahora nos vamos a enfocar en un principio, una ley conocida como ley de Gauss, que hace mucha referencia a propiedades de esos campos. En realidad, el origen de estos estudios tiene que ver con fluidos, ¿sí? Es decir, estas líneas de campo uno puede entender como las líneas de corriente de un fluido, no sé si han visto eso en algo en hidrodinámica, piensen por ahí. Y lo interesante, lo importante para nosotros es lograr entender qué pasa cuando hay un obstáculo imaginario en estas líneas de campo, ¿no? Entonces, supongan ustedes que es una superficie en la cual nos va a interesar su orientación. Acá definimos la orientación con este vectorcito llamado ds, que le vamos a terminar llamando vector superficie, ¿no? Porque, como les repito, en este caso nos interesa saber bien de cuál área estamos hablando. Y ustedes fíjense en las distintas figuras, cómo es que estas áreas, ¿sí? Estas áreas, cada una de estas tiene una inclinación distinta. Y esa inclinación la vamos a relacionar, por ejemplo, con el ángulo que haya entre este vector y la línea de campo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este sería un ángulo, el que me interesa, 90 grados. ¿Por qué esto? Porque vamos a definir lo que se llama flujo de un campo. También lo vamos a usar en campo magnético, pero en principio el flujo del campo eléctrico se definiría como el producto de el campo en la superficie dada por el valor de la superficie. Evidentemente, tendremos que hacer una aclaración, ¿no? Porque en general vamos a trabajar de esta forma. ¿Qué quiere decir? Hay dos temas acá planteados. Si este campo, que es relativamente sencillo, estas líneas de campo, me indican un campo uniforme. Por lo tanto, es fácil la evaluación del flujo como producto de estas dos cantidades. Y en realidad es el producto escalar para tomar en cuenta esta orientación. Fíjense que acá estaría el ángulo este. Y en este caso, los dos vectores, campo eléctrico y diferencial de superficie, coinciden. Entonces, por lo tanto, si el campo es constante, bueno, vale esta por supuesto, pero en general uno lo va a ver de esta forma: flujo eléctrico igual a campo eléctrico por el vector área. Es decir, es un producto escalar de dos vectores, por lo tanto, este flujo es una magnitud escalar. Y tendrá unidades de Newton sobre Coulombio por metro cuadrado. ¿Por qué es importante este concepto? Porque nos vamos a abocar a entender si esta forma de entender el flujo y sobre una superficie cerrada, analizaremos el flujo, me da una idea o no de si hay alguna fuente de campo, que es lo que propone Gauss. Por ejemplo, si tengo una superficie, como le indicaba en la figura, fíjense que es un paralelepípedo regular, esto es imaginario, por supuesto, y tengo la carga eléctrica positiva dentro de esta superficie cerrada. Para analizar el flujo a través de esta superficie cerrada, lo que tengo que hacer es analizar la contribución del campo eléctrico a cada área. O sea, si uso esta expresión, esta forma de calcularla, tendré que evaluar esto en cada lado de este paralelepípedo. Ahora, si bien esa es una operación matemática y punto a punto tendré que ver, o cada diferencial de superficie tendré que ver, lo que sí uno puede decir, fíjense,
Si tengo una carga eléctrica o dos cargas eléctricas, esto cambia, y esta contribución cambia. Y a la vez, si tengo una carga negativa o dos cargas negativas, además de cambiar en la densidad de líneas de campo, también está cambiando en cómo está la dirección del campo eléctrico o cómo evalúo ese producto escalar o ese flujo eléctrico. ¿Por qué? Porque en un caso, si comparo esto con esto, fíjense que los vectores van hacia afuera, por tanto, esta evaluación del producto escalar me queda de una forma y en este caso el campo eléctrico va hacia la carga, por lo tanto, este producto escalar tiene otra forma. Es decir, en un caso será negativo y en otro positivo. Puede haber distintas formas de evaluación. Esta es compleja, pero nosotros vamos a trabajar con problemas que tienen una simetría y que para los cuales es fácil evaluar este flujo eléctrico. O sea, la idea de este tema es encontrar qué relación habría entre ese flujo y quién produce ese campo eléctrico que evalúo yo en toda esta superficie. Una forma sencilla de calcular el flujo es si tengo esta superficie abierta, y lo que les decía, lo que me interesa es ver, en primer lugar, definida la superficie, para dónde va el vector normal a ella, en este caso le llamamos N, inversor, y el campo eléctrico que va hacia la derecha. Defino, encuentro o averiguo el ángulo, 30 grados, y lo que me pide es averiguar el flujo eléctrico a través del disco. O sea, lo único que tengo que hacer es usar la definición. Como este campo eléctrico es constante y tengo esta superficie, bueno, aplicar, de todas maneras lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero esto es lo que debería explicar, porque esto es el flujo eléctrico. Y me quedaría, digamos, el valor del campo, que es el mismo en toda la superficie esta, por el valor del área, del círculo, por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Digamos que ese sería el trabajo para hacer en este caso. Fíjense que es una superficie que no es cerrada. Digamos, algo de esto vamos a ver cuando charlemos en un campo magnético, flujo magnético. Y bueno, lo que les decía, el cálculo me da que el flujo eléctrico a través de esta superficie es 54 newton metro cuadrado sobre coulomb. Yo puedo analizar en distintos ángulos cuál es el flujo eléctrico que tiene que ver con la cantidad de líneas que está pasando por esta superficie abierta. Digamos que habría dos casos muy especiales. Uno, cuando el vector n es paralelo a E, que tengo el máximo flujo, y el otro es cuando es perpendicular al campo eléctrico, que digamos, ahí el flujo eléctrico es nulo. Por lo tanto, digamos, esta manera de evaluar la superficie me va a indicar claramente si las líneas de campo atraviesan la superficie y cómo la atraviesan, me va a decir cuál es el flujo eléctrico. Por ejemplo, estas son distintos casos en donde podemos mirar que el flujo es cero. Una es donde no tengo carga eléctrica, o sea que tengo una región de campo nulo. El otro es donde tengo dos cargas de distinto signo y el mismo valor. En este caso vamos a descubrir que el flujo sobre esta superficie es cero, porque tengo la misma cantidad de líneas que salen que las que entran. Y en este caso, digamos, tengo toda una placa cargada y las líneas de campo van en el sentido indicado, resulta ser que el flujo de esta cara se compensa con el flujo de esta cara. El flujo en las otras cuatro caras del paralelepípedo es cero. Pero en este, como siempre el vector
unitario n, el que me indica el sentido de la superficie va a estar hacia afuera, en este caso coincide con el campo eléctrico, en el caso de la cara de atrás está en sentido contrario. Por lo tanto, ahí el flujo es negativo y en el otro es positivo. El mismo valor se cancela y entonces en esta superficie el flujo es cero. Cualquiera de estos tres casos, el flujo del campo eléctrico es cero. Bueno, esa relación entre flujo, que sería esto, y carga está expresada en la ley de Gauss, que me dice que ese flujo a través de cualquier superficie cerrada va a ser igual a la carga contenida dentro de la superficie dividida por esta constante, que es epsilon cero. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto una constante K en electrostática relacionada a epsilon cero de esta manera? 4pi epsilon cero. Por lo tanto, yo puedo encontrar el flujo eléctrico en cualquier problema averiguando esto, que es la integral sobre esa superficie cerrada del producto escalar campo eléctrico sobre un diferencial de superficie, o puedo averiguar el flujo sabiendo qué carga tengo adentro y dividiendo en epsilon cero. Todos los problemas que vamos a ver se refieren a cualquiera de estas dos formas de averiguar, y en el caso que tengamos una distribución simétrica de carga, o una distribución de carga que me permite, aprovechando su simetría, averiguar el valor del campo eléctrico en esa superficie gaussiana. Bueno, pero eso ya vemos en todo caso ahora que veamos unos problemas. Pero esta es la ley de Gauss. Dice simplemente que si tengo una superficie imaginaria cerrada y existe un campo eléctrico, bueno, el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie es igual a la carga, es proporcional a la carga e igual a la carga contenida en la superficie dividida en epsilon cero. El caso, digamos, más conocido, el caso cero que uno empieza a ver es usando una carga positiva puntual con un determinado valor, la rodeamos por una esfera centrada en la carga Q con un radio determinado y quiero calcular el flujo eléctrico. Según Gauss, tengo que evaluar esto. Puedo evaluar esto, pero me da el flujo, en todo caso. Eso es una cosa. Entonces esto valdría 3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre epsilon cero. Y ese me da el flujo eléctrico. O sea, ahí estaría contestada la pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pretendo? Es decir, es lo que le decía. Si veo esta parte nada más, ya está contestada la pregunta. Sin embargo, si quiero ver ahora esta otra parte, y quiero evaluar el campo, quiero calcularla con esta, lo que tengo que hacer es, primero, reconocer cuánto vale en esta esfera, en cualquier punto de esta esfera, y si la carga positiva está acá, en este punto, cuánto vale el campo eléctrico. Y el campo eléctrico vale, por lo que habíamos visto ya en la clase pasada, 1 sobre 4pi epsilon cero, esto es el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, ese campo eléctrico en la superficie de esa esfera vale lo mismo porque todos los puntos están ubicados a la misma distancia del centro. Y ese es el campo, vectorialmente indicado así. Por lo tanto, esta integral que tiene que ver con cómo calcular el flujo, directamente me queda E por A, donde A es la superficie de la esfera. Es 4pi radio al cuadrado. Por lo tanto, evaluando esta parte, entonces yo debería llegar al mismo resultado que planteando 3 por 10 a la menos 1 coulomb sobre epsilon cero. Digamos, esa
Estas dos formas de abordar el problema es lo que constantemente vamos a analizar en todos estos problemas que tienen que ver con la ley de Coulomb. Por eso es importante tener unos 3 puntos por lo menos claros como estrategias para resolver los problemas. Si yo tengo un determinado problema que implica una carga eléctrica y tengo que usar gas, porque quiero saber el flujo, quiero saber el campo, o quiero saber el valor de la carga, tengo que elegir muy bien la superficie gaussiana. Digamos, lo básico es, si queremos hallar el campo en un punto determinado, bueno, ese punto tiene que estar incluido en la superficie que elige. Está claro que la superficie gaussiana no es una superficie real, sino muchas veces imaginaria, es decir, esa esfera que rodea la carga no es que existe, sino es una construcción que hago yo como para poder usar la definición. Y esta, que es una de las más importantes, es, tenemos que elegir una superficie de tal manera que puede evaluar esa integral de forma fácil. Entonces, como van dos cosas. La superficie que elija tiene que ver con la distribución de carga en cuanto a su simetría. Por ejemplo, si la distribución de carga tiene simetría cilíndrica o esférica, hay que elegir una superficie que se adapte y que sea fácil para evaluar esa integral. Pero lo vamos a ir viendo con los ejemplos, en todo caso. Supongan este problema que estaba en un final, ¿no? Es decir, bueno, miren, yo tengo dos situaciones. Esa superficie esférica me da, se encierra 4 cargas, en el caso de la izquierda, 4 cargas de microculombio, y en el caso de la derecha, una carga de 4 microculombio. Entonces, la primera pregunta es si el flujo que atraviesa la esfera es el mismo en ambas situaciones. Bueno, evidentemente, si yo analizo la ley de Gauss, es esta. Esta es la carga neta, es decir, la que encierra la superficie va a ser la misma en ambos casos. Acá tengo 4 microculombios y acá tengo 4 microculombios. Por lo tanto, el flujo sí es el mismo acá y acá. O sea que el flujo acá va a ser igual al flujo acá. ¿Profe? Sí, diga. Disculpe, entonces no importa la distribución y la forma en la que está distribuida las cargas. Para el flujo no importa. Ah, bien, gracias. Lo que, ahora fíjate, la segunda pregunta, porque esta es interesante, por eso está remarcado si el campo eléctrico en este punto es el mismo en ambas situaciones. Bueno, ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque en este punto P, debido a esta carga positiva, el campo eléctrico va así. Bueno, va un poco más radial, ¿no? Pero en este punto P, fíjense, tengo que analizar este campo eléctrico, luego este campo eléctrico, luego este campo eléctrico, y luego el de acá. ¿Sí? Ahora con el principio de superposición, uno analiza en este punto el campo eléctrico debido a cada una de las cargas. Y evidentemente este campo eléctrico, acá, si bien la misma cantidad de carga contenida en la superficie gaussiana, bueno, no sé de dónde no se ha escuchado, se ha cortado, parece.
¿Se escucha ahí? Estaba marcando la línea, profe. Sí, ¿Cómo? que se dejó de escuchar de que estaba marcando la línea. Ah, bueno. Ahora vuelve. A ver que recomponga todo. Bueno, lo que les decía es que evalúan ustedes el campo en el punto P, que evidentemente no es el mismo en el caso que tenga una carga que en el caso que tenga 4 cargas que están puestas dentro de la carga, dentro de esa superficie gaussiana de esa manera. Ustedes fíjense cómo, si bien el flujo eléctrico puede ser el mismo, el resultante no va a ser el mismo. Por lo tanto, tengan muy en cuenta cada vez que evalúen o cada vez que les pidan definir el campo eléctrico o el flujo eléctrico o la ley de Gauss, estamos hablando en todo caso de magnitudes que están conectadas entre sí, pero cuando hablo de ley de Gauss, tengo que hablar del flujo eléctrico y su relación con la carga que encierra. El cálculo del campo, si se quiere, es una ayuda o es un resultado de tener, como en el caso de la esfera en cuyo centro hay una carga eléctrica. A ver, bueno, no sé cuándo volver a la presencia de chicos. Es decir, ustedes cada vez que se les plantea ley de Gauss, lo que tienen que plantear es esa relación entre flujo eléctrico y carga. Y a partir de ahí, si se puede analizar cómo es el campo eléctrico, mejor. Porque, digamos, el ejemplo clásico de ese que les decía, la carga puntual en el centro de una esfera, tiene que ver con que también es fácil evaluar el valor del campo eléctrico. Sin embargo, como ustedes ven, solo puedo averiguar el módulo del campo eléctrico, en este caso, planteado de esta manera, porque aparece un producto escalar. Sí, un poco esto, bueno, la resolución viene en función de lo que les decía y con las aclaraciones del caso. Fíjense que el problema 2 va a una de las cuestiones que les comentaba. ¿Cómo puedo hacer para deducir ahora la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss? Y lo que tenemos son 2 cargas puntuales. Es decir, a ver, ¿dónde puedo dejar? Una carguita puntual acá y otra carga puntual acá. Entonces tengo que darme vuelta para decir, bueno, a partir de la ley de Gauss, ¿cómo puedo hacer para encontrar la ley de Coulomb? Lo que tengo que hacer es, supongan, encontrar una superficie gaussiana, no vamos a hacer todo porque no me alcanza el dibujo, pero de tal manera que la carga Q2 se encuentre sobre la superficie, ¿sí? Averiguo el campo en ese punto usando la ley de Gauss y uso la definición de F igual a Q por E. O sea, es decir, con la ley de Gauss, está acá desarrollado, ¿no? Pero bueno, pongamos, me quedaría Q1 sobre epsilon 0. Esto implica, si hago todo el análisis integral de la superficie cerrada D por ds, que el flujo es E4pi L cuadrado, y usando la ley de Gauss como el flujo es Q1 sobre epsilon 0, que es lo que le había puesto acá, despejo igualando esto con esto. Tengo acá y despejo el campo eléctrico. Y me queda esto. Ese es el campo eléctrico, ¿dónde? El campo eléctrico en este punto. Luego,
lo que tengo que hacer es usar esta expresión. ¿Se acuerdan? Que la fuerza eléctrica de una carga colocada en un determinado punto se calcula así. En este caso particular, Q2 por E. Entonces, pongo Q2 y todo esto que aparece acá era el valor del campo que habíamos calculado en la diapositiva pasada. Por lo tanto, me va a quedar esta expresión. ¿Qué es la ley de Coulomb? Sí, en realidad estamos, debido a la ley de Gauss, sabemos el campo eléctrico de una carga puntual, que lo habíamos deducido antes, ahora con la ley de Gauss lo podemos sacar desde otro punto de vista, y también deducimos la ley de Coulomb, que es otro tema que habíamos visto en clases pasadas. Eso, repito, esto que habíamos visto en clases pasadas, tienen la información vectorial sale naturalmente por cómo la hemos definido, y acá también. Cambio en esta, fíjense que tenemos que tener cuidado porque, nos fijemos acá, sí, acá originalmente debería ser esto. Pero acuérdense que hemos evaluado que estos dos vectores, bueno, vamos acá, en este punto, el campo eléctrico, y DS apuntan en el mismo sentido, por lo tanto el coseno de alfa es igual a 1, porque alfa es 0. Bueno, eso está más o menos bien explicado en la teoría y en los problemas resueltos. Es que eso, no vamos a abundar en eso. Digamos, este ejemplo es para mostrar, bueno, que podemos con la ley de Gauss dar cuenta de dos resultados que habíamos visto en la clase anterior. Por el otro lado, otra forma de usar la ley de Gauss, fíjense, dice cierta distribución de carga que se encuentra en el interior de una esfera de 1 metro de radio, crea un campo eléctrico perpendicular en todo momento a la superficie de la esfera que viene dado por, es decir, en este caso, sí tengo la esfera y lo que sí sé es que el campo eléctrico va hacia afuera y es perpendicular en todo momento a la superficie de la esfera. ¿Eso qué quiere decir? En realidad es perpendicular, digamos, a la tangente. Por lo tanto, si me paro acá, tengo la tangente también y hay un campo eléctrico. Es decir, esto me está indicando en realidad, por propiedades geométricas, que todos los campos eléctricos vienen del centro. O sea, que habría una carga puntual. Entonces, miren, todo esto tengo que decir para poder identificar las propiedades del vector, es decir, hacia dónde va, qué sentido tiene. Y siendo L la distancia que nos encontramos en el centro de la esfera, nos pregunta la carga que existe en el interior de la esfera, suponiendo que está en el vacío. Bueno, ese es un tema que ya lo repasamos en próximas clases. Hasta ahora todo lo que hacemos es en el vacío, ¿no? Porque epsilon 0 vale 1 sobre 4K. Todo esto es en el vacío. Entonces, tenemos cuánto vale el campo eléctrico en la superficie. Analizamos el flujo, que va a ser igual a Q neta sobre epsilon 0, analizamos la contribución del campo de tal manera que si es constante puedo sacarlo afuera, entonces me queda 1000 sobre L cuadrado, y me queda la integral de esa superficie cerrada, que es 4πr cuadrado. Por lo tanto, el flujo es 4000 por pi, y eso es igual a Q sobre epsilon 0. Por lo tanto, Q es este valor. Sí, entonces esto, bueno, es 8,84 por I a la menos 12, esto me da 1,11 por I a la 7 Coulomb, expresado, digamos, en microcoulomb, es 0,11 microcoulomb. Digamos que esta es la otra forma de usar la ley de Gauss, como les comentaba. Si yo sé el campo eléctrico, sé el flujo, de ahí puedo deducir en todo caso cuánto vale la carga neta encerrada por la superficie. Sí, es decir, si yo lo veo, si analizo esto, yo puedo
conocer el flujo, conociendo el campo y esta contribución, o conociendo la carga. Ahora después puedo analizar, tener problemas donde conozco esto y tenga que deducir el campo o tenga que deducir la carga. Siempre vamos a estar evaluando en cada caso alguna de estas magnitudes en función de las otras. Ahora bien, esto es para cargas puntuales. Hay otras distribuciones de carga que vamos a tener que ver que, por ejemplo, planos infinitos cargados, y en este caso tengo dos placas cargadas positivamente y están paralelas entre sí, y la dirección que me interesa es el plano, digamos, esas placas son paralelas al plano inicial. Entonces, un plano está colocado acá en x igual a menos a y el otro en x igual a a. Y me piden, ¿sí?, analizar el campo eléctrico entre las dos placas, positiva y afuera de las placas. Si uno analiza el dibujo y se acuerda de cómo era no sé si tengo una sola placa cargada positivamente, lo que tengo son campos eléctricos que salen perpendicular a la placa, y uno podría ver acá que digamos, la línea de campo tienen sentidos contrarios, digamos, la originada por esta va hacia la derecha, la originada por esta va hacia la izquierda. Uno podría pensar que es probable que acá el campo sea nulo y que acá el campo sea el doble de que habría si existiese una placa. Bueno, digamos, está bien la idea, ahora hay que formalizarla, es decir, calcularla. Entonces, primero tenemos que ir a ver cómo hago para calcular el campo eléctrico con Gauss. Ustedes pueden recordar como una distribución continua de cargas, como hacíamos, usábamos un integral, y para una línea hemos calculado, pero digamos, para dos dimensiones tiene un tratamiento parecido, un poco más complejo. Pero ahora vamos a ver cómo usando la ley de Gauss llegamos al resultado equivalente utilizando una simetría. ¿Cuál es la simetría que considero el problema? Que el campo tiene que ser perpendicular al plano y tener el mismo valor en puntos situados a la misma distancia a uno y otro lado del plano. Es decir, tengo que elegir una superficie en la cual estos vectores me ayuden a definir fácilmente el flujo. ¿Y cuál superficie gaussiana me conviene? Esta es. Acuérdense que esa superficie es totalmente convencional, en el sentido que yo elijo que esté como quiera siempre y cuando cumpla que sea cerrada. Pero la elección depende fuertemente de esto que les decía. En este caso, tengo un cilindro, fíjense que el cilindro atraviesa la superficie cargada, entonces lo único que debería analizar sería el flujo acá y el flujo en esta otra cara. ¿Por qué? Porque en la superficie lateral de ese cilindro, el vector de S es perpendicular al campo eléctrico. Por lo tanto, ahí el flujo es cero. Entonces, los únicos flujos que me interesarían serían este y este. Entonces, armando la ecuación de flujo, para hacer lo que yo les decía, el campo eléctrico en estas tapitas son constantes, sale la integral, y la integral de dA es simplemente la superficie de cada tapa. Como Q, digamos, está distribuida, o si quieren, la densidad superficial de carga, era la carga dividida en el área, y entonces de acá despejo Q porque necesito, cuando arme la ley de Gauss, acuérdense, la ley de Gauss, igual a carga neta sobre epsilon 0, acá tengo que poner la carga, por lo tanto la carga será sigma por A, por epsilon 0, y el flujo es 2 veces el campo por A. Simplifica esto, y el campo me está quedando sigma sobre 2
epsilon cero. Todo está vacío. Ese es el campo que yo evalúo en este punto, ¿no? Acá, este es el campo. Que en realidad uno puede decir, bueno, si la placa es suficientemente grande y el punto es muy cercano, bueno, el campo es constante. Es decir, que estas líneas de campo son perpendiculares a la placa. Por lo tanto, si uso ese resultado ahora con dos placas, fíjense, vamos a meter la información vectoral con los versores. En este punto, digamos, esta placa azul origina un campo eléctrico en azul. Que va a valer sigma sobre 2 epsilon 0 dirigido hacia la derecha. Y esta que es, bueno, en este caso la vamos a plantear como negativa. Va a tener un campo eléctrico rojo que va hacia la placa negativa. Por lo tanto, si sumo los dos, me queda que el campo resultante en este punto es sigma epsilon 0 por i. En el caso original, no le he cambiado evidentemente, pero digamos, uno podría decir, se las pongo acá, si esta placa es positiva, entonces el rojo va para allá, el azul va para allá, entonces el campo resultante, usando la misma argumentación de esto, va a ser cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Bueno, perdón, ya analizando el caso de positiva-negativa, pero afuera. Entonces, afuera, ¿qué tengo? Si sigo lo que yo conozco para la placa azul, va hacia afuera, tanto de este lado como de este lado, pero la placa negativa ahora va hacia adentro, ¿no? Es decir, hacia la izquierda en este caso. Cuando sumo estos dos vectores, bueno, me da cero porque valen lo mismo y están en sentido contrario. En el caso anterior, ¿qué sería? La placa azul va hacia afuera y la placa roja, pensando que los dos son positivos, pero vamos a ponerlo acá, va hacia afuera. Y este en el caso de tener dos placas cargadas. Positivamente. Entonces, este es una positiva y una negativa. Ya vamos a hacer la declaración al comienzo, en todo caso, y le agrego el... Pero la base de todo es este resultado. A partir de este resultado, yo puedo averiguar el campo en ambos casos. Pónganle en este, entonces, afuera de las cargas, si esta es positiva y esta es negativa, afuera de las cargas, de las placas, perdón, el campo es cero y adentro vale el doble. Y en el caso donde tenía las dos positivas, perdón, es negativa también. Yo pensaba que era positiva, sí, pero está bien. Pero vale, digamos, si yo tengo ahora estas dos positivas, adentro el campo es cero y afuera vale el doble. Fíjense que la manera de analizarlo a partir de la ley de Gauss, lo que nos favorece, nos ayuda mucho el campo a elegir la superficie gaussiana adecuada. Si no le pifiamos a esa, va a ser relativamente sencillo usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Por eso le decía, la ley de Gauss solo me dice que el flujo neto es igual a la carga neta encerrada por esa superficie, o por la superficie que determina la superficie cerrada, pero de ahí sí, con algunas condiciones, podemos encontrar el campo eléctrico de esa distribución. Bueno, entonces, como conclusión, acuérdense que el campo eléctrico en superficie, en una placa, es una superficie con carga distribuida uniformemente,
En los puntos cercanos vale sigma sobre epsilon 0. Y después puedo tratarlo como cualquier vector cuando veo en algunas regiones del espacio, donde tengo una, tengo las dos placas. Fíjense en esta diapositiva, donde está lo que decíamos. Si las dos son positivas, aparece que entre las placas el campo es 0 y fuera de las placas es el doble. Por lo tanto, lo que hay que hacer es usar lo mismo de recién, se las dejo todos los cálculos ahí, pero es exactamente lo mismo. De tal manera que el campo resultante vale la suma, la suma vectorial de 2 y 1 y la suma, y afuera la suma vectorial de los campos originados por cada una de las placas. Acá en este caso no son iguales las densidades o sea, podrían no ser iguales las densidades de carga, supongan ustedes. Entonces, en general, nos acordemos de esto para poder calcular el campo resultante. Más que esa información no hay. Y el último problema, planteado nomás, que lo van a encontrar en casi todos los textos, inclusive en la teoría, pero bueno, ayuda un poco a que entendamos el planteo general, es ¿qué pasa si tengo una carga que puede ser en todo caso un cascarón metálico y una carga distribuida en el cascarón metálico, o un cascarón grueso metálico con una carga distribuida? Una posibilidad, en este caso, por el problema es que este cascarón no tenga carga. Y el cascarón delgado sí tiene una carga superficial y está distribuida en toda la superficie. Entonces me piden determinar la densidad superficial de carga en la cara interior y exterior, o sea, acá, y de tal manera que para hacer un cálculo, bueno, me faltan unos puntos, acá estoy viendo, pero si les planteo lo siguiente, ustedes se van a dar cuenta rápidamente de lo que pasa, y se los completo después. Supongo que acá hay una densidad de carga positiva. Entonces, si yo quiero saber, supongan, el campo eléctrico dentro de este cascarón, tengo que poner una superficie gaussiana esférica en este punto. Ahora bien, cuando yo utilice la definición de flujo, evidentemente la carga neta encerrada es 0. Por lo tanto, el campo adentro va a ser 0, en esta parte. Ahora, si yo quiero analizar el flujo a través de a través de esta superficie, y uso esto, bueno, acá sí voy a tener una carga neta, en este caso, claro, una carga neta que vale sigma por el área. Y entonces, cuando analice esto, ya el campo no va a ser distinto de 0, sino que se va a aproximar a una carga puntual. Y si sigo avanzando, digamos, y ahora quiero
analizar el flujo a través de una superficie esférica que esté dentro de este cascarón grueso, bueno, ¿qué va a pasar? Y acá nos tenemos que acordar de algo. Si este metal se encuentra dentro de un campo eléctrico, las cargas libres del metal se mueven de tal manera de que en su interior se equilibre el campo eléctrico. O sea que acá el campo eléctrico va a ser cero. Eso quiere decir que tiene que aparecer una sigma negativa acá y una sigma positiva acá. O sea, una distribución de carga eléctrica negativa de tal manera que cuando yo evalúe a través de la ley de Gauss en este punto o en esta superficie, el campo eléctrico acá sea cero. Y la única posibilidad es que la carga neta que está viendo esta superficie sea cero y la única posibilidad es que aparezca una carga inducida, de tal manera que la carga distribuida cuando hacemos la integral en toda esta superficie del cascarón metálico grueso, la interna, esa carga equilibre a la carga del cascarón metálico finito. Entonces, ahí el flujo en la 3, digamos, me queda seguro que el flujo es cero. Bueno, en todo caso yo lo desarrollo mejor a esto y se lo dejo en la diapositiva para que lo vean, pero esa es la idea, digamos, analizar en cada una de las zonas con la ley de Gauss, pensando en que en esta no tengo carga neta, en esta sí tengo carga neta y en la de afuera no debería tener carga neta por esta imposición de un campo eléctrico en un metal. Y por último, la que está afuera, curiosamente, debería haber solo esto. Este es un problema clásico de los parciales también. Pero fíjense que acá juntamos todo. Tenemos que ver qué pasa con la carga en un caso, después en el otro sabemos que el campo eléctrico es cero, por lo tanto el flujo eléctrico tendría que ser cero. Entonces es como que juntamos todo lo que hemos hecho antes en este problema específico. Bueno, entonces esto se los dejo, ya lo termino, pongo todas estas consideraciones y se los dejo en claro. Bueno, una sola cosita más, porque acá no tengo más para decirle. Voy a ver si el miércoles no vamos a tener clase, pero sí les voy a dejar grabada la clase para que vean con esta misma forma de hacer las cosas. Sí es importante, y en todo caso repasamos dentro de 15 días la clase, porque entramos a trabajar con el teorema de trabajo de energía en un campo eléctrico. Así como trabajamos con el teorema de trabajo de energía en un campo gravitatorio, bueno, ahora lo vamos a hacer en un campo eléctrico con las consideraciones del caso. Eso, el tema que viene es potencial eléctrico. Esa se las dejo grabada, voy a ver si ya el lunes la tienen como para que la vean. Y en todo caso, la próxima semana, vamos a hacer un resumen de esa clase. Así que bueno, hasta acá, y si tienen preguntas, díganla nomás. Está todo claro, profe. Todo bien. Recording stopped.